Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos en este tiempo. Damos gracias al Señor porque tenemos un tiempo para edificarnos. La Escritura dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero la madurez cristiana también. Entendiendo esto, estamos terminando nuestro primer curso del año 2024 con el énfasis de tener a los que se quieran acreditar un énfasis en pastoral, en ministerio pastoral. Entendiendo esto, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que por favor se una a la oración dirigiéndonos, que el Señor nos ayude en este tiempo. Amén. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, y por esta noche que llega, Dios. Gracias, papá, por la nueva clase, Padre de la Gloria, que tú nos vas a dar hoy, Señor. Gracias por la vida del pastor, Señor, de su esposa y de sus hijos, Señor amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están, Señor, en esta clase, Dios, y aún, papito Dios, para los que no han llegado, Señor, que, Señor, sabemos que tenemos un compromiso contigo, Señor, y un compromiso con el pastor, Señor, de llegar puntuales, Señor, para la enseñanza. Padre, la colocamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos des sabiduría, ciencia y conocimiento, Señor, para entender esta enseñanza en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, durante 3 clases hemos ido recorriendo el camino de la doctrina de la salvación. Algo que debe ser muy importante para nosotros es entender más o menos de qué se trata. Y yo quisiera que aquí mis hermanos presentes me pudieran decir más o menos de qué se trata, qué es lo que hemos aprendido hasta aquí. ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? ¿No hemos aprendido nada? Nos va a quedar grabado eso. Si están por ahí, Alex, Carlitos, Nata, no sé si alguno de ustedes quisiera participar en clase. Bueno, pastor, pues hemos aprendido que la salvación es de parte del Señor, es de Dios. Él es el que nos busca y Él es el que nos llama, Él es el que nos salva. Es la gracia de Él la que nos ha cubierto y hemos podido pues llegar, porque nosotros los seres humanos pues somos incapaces de reconocer nuestro pecado, de reconocer que hemos pecado y que lo hemos ofendido a Él. ¿Qué más? Pues eso es lo esencial. Ok. ¿Y Bueno, cómo? Sí, Diácono Mario, ¿cómo está usted? Carlitos, cuéntame. sí, señor. También en la tercera clase aprendimos que hay una expiación, hay una proposición, hay una justificación. La justificación para con Dios y la justificación es necesaria porque sin santidad nadie verá a Dios. Ok, ok, ahí vamos viendo y vamos comprendiendo algunas cosas. Me parece muy bien. ¿Alguien más quisiera aportar qué hemos aprendido hasta aquí? Que la salvación no es gratis. Muy bien, eso es muy importante. Que la Ay, humanidad está toda caída, pastor. eso también es algo muy importante, ¿sí? Hay algo que nosotros tenemos que considerar, es que Dios es un Dios de orden y de justicia, ¿sí? Entonces, uno cuando ve la situación del hombre, y eso es lo que queríamos comprobar a lo largo de estas clases, por qué y cómo se debe salvar correctamente, y es lo que yo quisiera que nosotros consideráramos, porque durante 3 clases hemos navegado sobre este tema. Ayúdenme.
¿Ustedes, quién se acuerda del orden de la salvación? O de lo que nosotros conocemos como el Ordo Salutis. Dios le da a uno la fe, Dios lo llama. ¿Sí? Dios lo llama a uno. Es que Dios normalmente, lo Diácono Mario, justifica, hay algo Lo que, señora, redime y lo justifica. ok, Lo redime y lo justifica. ok. ¿Por qué yo les quiero tocar este tema? Porque normalmente desde la perspectiva de la teología, nosotros encontramos algo que es bonito, sobre todo en la teología bíblica o la que es llamada teología reformada o histórica o ortodoxa. Pudiéramos usar los tres términos, simplemente que todo el mundo llama bíblico a lo que cree, pero para ser bíblicos tenemos que dar solo la gloria a Dios. Entonces hemos entendido y hemos comprendido que Dios es el que elige, el que llama, el que regenera, el que adopta, el que justifica. Y la doctrina de la salvación, en muchos casos, desde la perspectiva teológica, termina ahí. Entonces, y nos saltamos a la eternidad. Y hay algo que yo quería meditar con ustedes y es algo que es importante para nosotros. Hoy nosotros vamos a concluir en nuestra cuarta clase, esa cuarta clase que necesitamos meditar, esa cuarta clase que necesitamos concluir algunas cosas. Hemos afirmado claramente algo que es importante. El hombre, el ser humano, está muerto en sus delitos y pecados. Y si nosotros hemos entendido, esto ha sucedido desde Adán y de Eva en el huerto del Edén. Y si nosotros queremos comprender esto con tranquilidad y aprovecharlo para nosotros, es una realidad que nosotros tenemos que considerar y meditar en nuestro corazón. Si realmente creemos eso. Y hay algo que nosotros tenemos que meditar y nos tiene que servir a nosotros de esperanza. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos a través de la doctrina de la salvación quedar esperanzados como que en Dios todo lo hace. Porque ¿quién es el que elige? Dios. Muy bien. ¿Quién es el que llama? Dios y eficazmente. ¿Quién es el que regenera? Dios. Dios. ¿Quién es el que adopta? ¿Quién es el que justifica? Eso es muy importante y nosotros vimos que eso es la redención o la salvación. Pero ustedes están comprendiendo, y perdón que lo diga de esa manera, están comprendiendo con sinceridad, dame un pocillito, por favor. Están comprendiendo con sinceridad la gravedad en que se encuentra el ser humano. Hoy yo hablaba con una familia que me preguntaba, gracias, que me preguntaba sobre si el purgatorio existe. ¿Ustedes qué piensan? ¿El purgatorio existe, sí o no? No, lo que existe es que nosotros nos tenemos que santificar. Porque él me decía lo siguiente, estas dos personas es un matrimonio ya mayores y están leyendo la Biblia y les surge esa pregunta, me dice, pero hay personas que nunca les hablaron de Dios, nunca conocieron la Biblia y nunca tuvieron la capacidad de comprender posiblemente que tenían que creer en Jesús para ser salvos. Entonces, ellos que no fueron tan malos, ¿por qué tendrían que ir al infierno? Entonces, ellos concluyen, tiene que haber un lugar donde purguen esos pequeños pecados para poder luego ir al cielo, porque si no, Dios sería injusto. ¿Ustedes qué piensan? La Biblia dice que haya personas que va a juzgar según el conocimiento que ellos tuvieran. Ok, eso es un término judicial muy importante. Entonces, yo simplemente lo único que yo los llevé fue
a Juan capítulo 3, donde en el versículo 16, 17, 18, 19, 20, 21, que dice que hay que creer en Jesús para vida eterna y que la condenación es no creer en Cristo y que hay una condición que durante estas 3 clases nosotros hemos visto que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero que una vez llega la verdad, o sea, después de entender que él fue elegido por Dios, llamado eficazmente por Dios, ¿qué significa eso? Que él no tenía la capacidad de poder resistir. ¿Por qué razón? Porque si él estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios lo elige y lo regenera. Al regenerarlo, lo adopta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si lo regenera, lo adopta y lo justifica, que él se convierte. O sea, él ya tiene una conciencia para con Dios. ¿Si es así o no es así? Muy bien, acá en el auditorio presente, los estudiantes presentes dicen que sí. Ustedes, los que están virtualmente, ¿qué dicen? De lo que acaba de explicar, pastor. Muy bien. Ujú. Sí, claro, de lo que la pregunta que estoy diciendo es que el hombre o cree o no cree y no existe un lugar intermedio. ¿Por qué razón? Porque ni el cielo está inaugurado, ni el infierno está inaugurado, porque para entrar al cielo necesitamos la convocación de Dios al ser humano como tal, en cuerpo y alma unidos otra vez como ser humano, pero glorificado para que pase por la eternidad con Él. Y el infierno también requiere la misma condición, que sea el ser humano responsable con un cuerpo capaz de soportar la eternidad. Por eso la Biblia dice que todos resucitarán, porque eso implica la doctrina de la salvación. Porque si yo no entiendo de qué Dios está salvando, yo no voy a hacer una pastoral adecuada. Yo no voy a ver a mi mamá con la tranquilidad que la veía ayer. No voy a ver a mi papá con la tranquilidad que veía ayer, ni a mis hermanos, sino con la urgencia de que si no creen en Cristo, les espera el infierno, así sean buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos amigos, buenos compañeros, en términos generales, y en esa bondad moralista, de acuerdo a la subjetividad del ser humano. ¿Es claro? Sí, Por- señor. Sí, porque si, señor, sí, sí es claro. sí, Lo que pasa es que sí hay mucha gente cuando uno le habla del Señor, tienen esa pregunta. O sea, ¿qué pasa con aquellos que nunca se les habló de Jesucristo por X o Y motivo? ok, y hay algo importante que tenemos. Miren, casi nunca nosotros consideramos, consideramos las cosas nosotros para poder obrar como Pablo comenzaba sus cartas teológicas o sus cartas pastorales o sus cartas sencillamente a una iglesia. Y él siempre sale presentando desde lo más alto de quién es Dios, cuál es su llamado, la realidad del hombre, para decirles después que tienen que entender a lo que Dios nos llamó. A nosotros nos cuesta mucho. Hoy yo hablaba con un amigo pastor y yo le decía lo frustrante que es predicar la palabra y ver a las personas cansadas, durmiéndose. O sea, básicamente es como cuando alguien come o almuerza con desgano, porque el espíritu necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Y nosotros a veces venimos de estar trasnochados o venimos acompañados de celulares o conversando con el cónyuge, con el compañero, con los hijos, cuando todos nuestros 5 sentidos debería estar dispuesto a escuchar la palabra de salvación, porque eso es lo que nosotros hacemos aquí, predicar el evangelio, la buena noticia, pero para que haya una buena noticia, tengo que comprender que si yo no la escucho, me voy a perder de esa bendición. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero que nosotros consideremos lo siguiente. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
¿Qué se entiende de este versículo, queridos hermanos? ¿Cuál es el énfasis de ese versículo? Juan David, ¿usted qué entiende de ese versículo? Pastor, ¿lo puede repetir? Está en pantalla, pero lo voy a repetir. Seguid la paz con todos y y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pues que hay que ser, pues sí que no hay que haber discordia o pelea con el prójimo, porque si no nadie verá a Dios. Hay que estar en paz con todo el mundo. Sí. ¿Cuál es el énfasis ahí? Si no, Dios no nos verá. O sea, si no hacemos las Pues cosas. sería que seguir lo que dice la Biblia, ¿no? Porque la paz, digamos, la paz la da Dios y la santidad también la da Dios, porque sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ves? Hebreos capítulo 12, en su versículo 14, perdón, versículo 14, en la versión La Palabra de Dios para Todos dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. ¿Por qué yo les quiero tocar este tema, mis amados hermanos? Porque la obra de la salvación abarca los dos últimos aspectos culminantes de la vida, que es la santificación y la glorificación. La glorificación es algo que nosotros comprendemos desde la parte del juicio de Dios, la resurrección, y lo veremos en 3 últimas diapositivas al final de esta clase. Pero lo que yo quiero abarcar hoy con ustedes es algo muy, muy importante. La escritura dice, si usted no vive de acuerdo a su fe, y si usted no procura la vida como Dios quiere que sea, no va a ver a Dios. Porque muchos piensan, Dios elige, Dios llama, Dios regenera, Dios adopta, Dios justifica, entonces por lo tanto Dios me salva. Y obviamos la santificación. Y pensamos que la santificación es posicional y no un estado. ¿Es comprensible lo que digo? ¿Se entiende? No, No, porque si la, señor, no entendí. lo que pasa es que si todo lo hace Dios, entonces uno, pues lo que estoy entendiendo es como si yo tuviera algo que ver en la santificación y yo tampoco tengo que ver, como no tengo que ver ni en la elección, ni en el llamado, ni en la regeneración, ni en la conversión, ni en la justificación, ni en la adopción, en la santificación menos. Ok, ok. Eso es lo que yo voy a tratar de corroborar hoy y de que nosotros comprendamos. Porque de todos los aspectos de la obra de las doctrinas de la salvación, hay un solo aspecto donde yo tengo que comprender que es el ya, pero todavía no. Cuando yo digo que la santidad no es posicional y es un estado, es lo correcto que debo creer. Pero cuando yo pienso que la santificación es posicional y no un estado, es algo incorrecto. ¿A qué yo me refiero? Aquellos que dicen, como decían, la elección es de Dios, el llamado es de Dios, la regeneración es de Dios, la adopción es de Dios, la justificación es de Dios, entonces la santificación plena es de Dios, porque la glorificación también es de Dios. Sin embargo, hay algo que la escritura revela que nos debe llamar la atención. ¿Por qué razón? Porque nosotros desde la creación
Dios nos creó con la capacidad de ser responsables. ¿Si es así o no es así? Sí, señor. Ok, pero es una responsabilidad posicional o real. Real. Ok, nosotros dijimos que Dios creó al hombre, le dio corporalidad, le dio personalidad, le dio moralidad y le dio espiritualidad. Con todo esto, él era responsable de sus actos. Y no es una realidad posicional, sino una realidad permanente, o sea, es un estado. Las consecuencias de la caída es que el hombre se convierte en esclavo, enemigo de Dios y muerto en sus delitos y pecados. Y eso es una realidad y un estado para el hombre, lo cual no lo inhibe o lo separa de su responsabilidad. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a preguntarle mm, un ejemplo. Es como el agua. El agua está en estado líquido, sólido, gaseoso y, bueno, esos tres, digamos. Líquido, sólido y gaseoso. ¿A eso se refiere con estado? Ok, es en el ya, pero no. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios me elige, me llama, me regenera, me adopta y me justifica, yo paso a un estado de santificación que es el ya, pero todavía no. ¿Por qué razón? Porque ya tengo la fe. Por la fe, entonces ya he sido regenerado. ¿Qué significa? Que como persona, mi entendimiento está vivo para con Dios. Mis decisiones están comprometidas con Dios. Mis emociones también. Mi moralidad está lavada en Cristo y mi espiritualidad o mi comunión es real con Dios. O sea, yo puedo hablar con Él permanentemente. ¿Sí? Es un estado, pero no es un estado pleno. ¿Por qué? Porque hay una relación con el pecado. No es posicional. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, como yo ya soy de Cristo, yo ya soy un santo, perfecto, bueno y agradable a Dios. Pero la escritura dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Eso en qué estado, en qué tiempo del verbo está? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Porque Es, dice, nadie verá. no, es que lo que sucede es que dice, sin santidad nadie verá a Dios. El ver a Dios es futuro, pero la santidad no es ni pasado, ni presente, ni futuro. Es un pretérito imperfecto que habla de un estado constante. O sea que si yo no estoy siendo santo todos los días y viendo la obra de santificación en mi vida, Sí, lo que el pastor nos quiere enseñar es que es un proceso, no es... muy bien, diácono. Es que yo creo que, no sé, para mí no es claro el término posicional, Ok, posicional. te lo pongo, voy a explicar el estado posicional. Eh, Se lo voy a poner de esta manera. Usted va a comprar una casa. Usted pagó las arras y le hicieron una promesa de compraventa. Luego usted terminó de comprar la casa. Ya la pagó totalmente. La casa posicionalmente ya es suya, pero no es una realidad. ¿Hasta cuándo? hasta que la acabe de pagar y la No, ya la registre. pagó totalmente, ya la pagó totalmente. Muy bien, Jenicita, hasta que expendan las escrituras, hasta que haya una declaración de un ente legal, legítimo, que expida unas escrituras que diga que esa casa es nuestra. Eso pasa cuando nosotros hablamos de algo posicional, que lo tengo, pero ya está pago, está seguro, pero estoy esperando las escrituras. De eso se trata O la sea, regeneración, la adopción, la o sea, justificación. Señor, o sea, eso es como un matrimonio no consumado. más o menos. Entonces, eso es lo que eso es lo que estamos diciendo. Pero la santificación no es posicional. ¿Por qué razón? Porque voy a comprobar hoy en toda la escritura
que Dios demanda que nosotros estemos viendo la obra de la salvación en nuestra vida todos los días. ¿Qué quiere decir? Que estemos creciendo en Cristo a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso no es un estado, eso es una posición que tenemos. Eso es a futuro. Dice, según nos escogió en él, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y es aquí lo que yo quiero decirles. Si nosotros decimos que somos cristianos y no empezamos a amar la vida cristiana, las cosas buenas de la vida cristiana, la palabra de Dios, y no vemos ese cambio en nuestra vida, esta promesa no es nuestra. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber un cambio en el corazón, en la mente. ¿Sí? El texto va hasta en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora, aquel que ha sido escogido para ser hijo de Dios, él tiene que entender que hay una obra de Dios que está implícita en la vida mortal mientras que viene la plenitud de la consumación de la salvación. ¿Es claro? Lo que pasa es que uno puede jugar toda la vida a ser cristiano, a servir, hasta ser pastor, y cuando llegue al otro lado, mentiras, ¿no es? Según lo que está diciendo el pastor. Estoy de acuerdo totalmente, mi amado hermano. Muchos llegarán convencidos, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre Mm. echamos demonios. ¿Y quiénes hacían milagros y echaban demonios? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? A mí se me Mm. ocurre uno con nombre propio, Judas Iscariote. Sí, sí, sí. ¿Señora? Pero cuando usted se refiere a posicional, no es un mero positivismo como el que dice voy a tener el carro, voy a tener el carro, pero no trabaja por tener el carro. Ok. Sino que lo que yo quiero que nosotros hoy O sea, comprendamos que si estamos... hasta dónde, o sea, pues lo quiero entender como que pues sí, la santificación es del Señor, pero no sé si estoy sí, No le estoy escuchando, diácono, se le escucha entrecortado. si ahí tenemos algo, por ciento, no seríamos, sí, que si tenemos que ver así sea un 1%, eso es el arminianismo, ¿no? Lo que, yo le colaboré al Señor en tratando de portarme juicioso. Ok, muy bien, diácono. Y es algo que yo quiero hoy que nosotros meditemos, que nosotros consideremos, porque bíblicamente tenemos que abordar esto. Y yo les voy a convencer de dos cosas. La santificación es totalmente y absolutamente al 100% de Dios. Sí, claro. Pero miren, pero es que la santificación, Dios nos dio un privilegio, que siendo la obra de Dios al 100%, es también el 100% de nuestra realidad como hijos de Dios. La escritura dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su gracia, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como están en la tierra. A mí me llama poderosamente la atención de Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta este versículo
que acabamos de leer, el 10. Porque toda la obra es de Dios. Y dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y si nosotros nos devolvemos un poquito, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir? Lo que decía el diácono Mario en un comienzo. Hay un proceso. Y es un proceso real del cristiano. ¿Usted cómo sabe que es cristiano? Porque usted puede tener 10, 20, 30 años en la iglesia diciendo soy cristiano, pero no ve mejoría en sus sentidos, en su toma de decisiones, en su comprensión de las cosas. Puede venir 20, 30 años a la iglesia y estar escudado en decir, no, la santidad es la que Dios hace en mí. Pero lo que dice aquí es todo lo contrario. Acá dice que Él nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y dice que está haciendo las cosas y se van a cumplir en su tiempo. Y lo que yo quiero demostrarles a ustedes hoy es que la santificación es absolutamente la obra de la gracia de Dios al 100%, pero también es a su vez 100% una realidad en nosotros los hijos de Dios. Tito capítulo 2 versículos 11 al 14. Escuchen claramente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hasta aquí no hay problema. Cristo ha sido conocido por todos los hombres, ha sido predicado y anunciado. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es aquí donde el arminiano, o los que tienen la posición arminiana o pelagiana, lo que yo les decía en la primera clase, dice, primero hay que hacer para luego ser salvos. Pero la escritura dice aquí que primero somos salvos y luego nosotros tenemos que hacer. Aunque Dios lo está haciendo en nosotros, nosotros lo tenemos que estar haciendo. ¿Y qué dice? Que el Señor nos está enseñando. ¿A qué dice el versículo 12? Jenicita, ¿qué dice ahí? Versículo 12, ¿qué nos está enseñando el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la obra de salvación de Dios? A renunciar a la deseo No, hay una sola palabra que tienes que decir. al mundo. No, a renunciar, dice. Eso es claro. Pero ¿qué significa renunciar, diácono Sergio? Ahora, eso no es mecánico. Eso no es algo que como que yo digo, venga, ¿cómo se llama esto? ¿Quién lo hace por mí? Recordemos que Dios nos capacitó, nos hizo personas, no somos marionetas, no somos un computador. El computador nosotros lo prendemos, le damos el comando prender, apagar, abrir un programa, cerrar un programa, pero ese computador, ¿de quién depende? Del usuario. Y si el usuario es muy capaz y todo, ese computador vuela y hasta arde. Ahora, no pasa eso con el cristiano. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que está diciendo que su gracia nos llega, nos salva, nos regenera. Cuando nosotros hablamos de la regeneración, ¿se acuerdan qué explicación tuvimos? Era como renunciar. No. Alex, ¿te acuerdas? No, pues son. ¿Cómo que no? Bueno, se lo pongo de esta manera. El hombre sin Cristo estaba esclavo, muerto y enemigo de Dios. En Cristo, ¿cómo está? Tiene vida, es adoptado por el Señor y estamos en un proceso de santificación. Miren, en el estado de regeneración, la persona, la moralidad y la santificación en una sola unidad que reposa en la corporalidad del hombre, va a tener vida, va a ser amistado con Dios, ¿sí? Y va a ser libre. Cuando hablamos de libertad, está diciendo que tiene la capacidad de conocer la verdad y ponerla en práctica. No es una marioneta. Lo que está diciendo acá dice que nos enseña que renunciando, pero no renunciamos por voluntad propia, renunciamos
Porque tenemos la mente de Cristo, estamos siendo renovados. Tenemos la voluntad de Cristo y el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros podamos obrar conforme a Cristo. Y nuestras emociones son sanadas. Si antes nosotros bailábamos Bad Bunny, ¿sí? Que es una ofensa directa a todo lo que la Biblia predica, porque habla de libertinaje, habla de sensualidad, habla de inmoralidad, habla de promiscuidad. Uno en Cristo dice, oiga, eso no me conviene escuchar. ¿Por qué razón? Porque ofende a Dios. Eso, ¿dónde lo estoy meditando? En mi cabeza. ¿Quién regeneró mi cabeza? El Señor. Por eso dice acá que nos enseña a poder renunciar. Yo como tengo la capacidad de renunciar a algo. ¿Qué es renunciar o arrepentirse? Es volver de la dirección donde íbamos. Es perder el objetivo que antes teníamos. Normalmente sin Cristo el objetivo es el placer, es la avaricia, la codicia, la promiscuidad, el libertinaje. ¿O no es así? ¿Los hermanos que están en internet están ahí o se cayeron? Nos caímos. Sí, pastor, sí es así. Entonces miren lo que dice acá el texto de Tito. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Pero qué enseña? Que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿El mundo quiere hacer eso? Usted le dice al mundano, no sea codicioso, no sea avariento, sea justo, pague bien, haga bien su trabajo, ame su mujer, ame sus hijos, ame su familia. Y él no quiere renunciar. No estamos hablando solamente de la parte de yo quiero servir a Dios. Es de todo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es la santificación? Vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué razón? Porque yo estoy aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque yo puedo tomar unas decisiones ahora diferentes. Porque yo me siento mal cuando dejo de hacer lo bueno y hago lo malo. Y no necesariamente tiene que ser inmoral. A veces son cosas pequeñas las que muestran que yo soy pecador. Este texto dice que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Ahora miren lo interesante. Como seres humanos nosotros no podemos hacer todas las buenas obras en un solo día para decir somos salvos. ¿Cómo se hacen las buenas obras? A través de la vida, el día con día. Cuando uno es hijo tiene una condición diferente que cuando uno es padre. Cuando uno está soltero que cuando uno está casado. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que Dios dice que son buenas obras. Jesús nos justificó, recibimos su obra, ahora tenemos que vivir bajo su gracia. Pero Dios no nos dejó por eso, Él lo hace totalmente, absolutamente, al 100%. Él no comparte su gloria con nadie. Pero tú como creyente, yo como creyente, ¿qué tengo que hacer? Experimentar esa mente renovada. Experimentar que mi voluntad ha sido renovada. Yo cambio. Si yo sé que para mí es un estorbo el celular para yo aprender, ¿qué hago? Pues no traerlo. Lo dejo. ¿O no es así? Exactamente. ¿Por qué razón? Porque mis 5 sentidos tienen que estar para poder atender la palabra de Dios. Cuando yo canto, santo, santo, santo es el Señor, todas mis emociones se tienen que alertar. Si yo cuando canto de esa manera, yo no siento eso, mi emocionador está mal, ¿cómo se llama? Mis emociones están mal, ¿o no es así? Cuando yo canto la verdad de Dios,
ahora esto es muy apasionante para mí, porque la santificación se va a entender de muchas maneras y tenemos que entenderla. Y por eso predicamos con denuedo. Por eso nosotros hacemos pastorales. ¿Qué es una pastoral? Llevar a la persona a Cristo, no a una religión. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos renovados en totalidad de nuestro ser según la imagen de Dios y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Ahora yo les pregunto, ustedes cada vez que escuchan la palabra, ¿no son confrontados en pecados que ustedes no conocían? Que solamente cuando, o sea, una misma predicación es solo maravilloso de la predicación, porque a veces nosotros desconocemos del poder de la predicación. Un mismo texto habla de diferentes pecados a diferentes corazones. Un mismo texto habla de diferentes o denuncia diferentes pecados en diferentes corazones, para que todos procedan al arrepentimiento en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno entienda que está pecando contra Dios. ¿Está siendo más claro la clase ahora sí? Sí, lo que yo he entendido básicamente en lo que dice santificación es, usted es responsable. Amén. Amén, diácono. No amén porque se acabó el tinto. Es algo que es maravilloso. Es un acto de, perdón, la santificación es la obra de la libre gracia de Dios por medio de lo cual somos renovados en totalidad. Ahora, esa renovación, nosotros pudiéramos decir que es posicional. Yo voy a llegar algún día. Y eso es lo que yo quiero que no confundamos. No, la santificación es un estado progresivo donde Dios te está haciendo crecer y te está, a través del espejo de la palabra, tú miras si realmente estás creciendo como cristiano. Esto era una pregunta. Escucho. Y por ejemplo, cuando usted dice eso de ir creciendo, ¿qué pasa cuando uno muere muy joven y no alcanza a experimentar todas las etapas de la vida? Muy bien, maravillosamente. Voy a hacerte un ejemplo. Voy a ir al acto más maravilloso que está en la cruz del Calvario. Porque el momento más negativo para que alguien creyera en Cristo es cuando él estaba crucificado, coronado de espinas. Yo no creo que él ni podía hablar. Las personas que hablan de la crucifixión, de los años, del tiempo del Señor Jesús, dice que era una de las muertes más agonizantes. Primeramente, el Señor Jesús pasó por los latigazos romanos, con correas de cuero, hebillas que le arrancaron pedazos de carne, afectaron arterias, venas, él estaba desangrando. Estaba tan mal que llevando ese madero al Gólgota, se alcanzó a caer, a privarse y estrellarse contra el piso. Eso nos muestra su salud humana, cómo estaba. Una vez llegando a la cruz, al Gólgota, lo clavan en la cruz, le estiran los brazos. ¿Qué significa estirar los brazos? Que van a aprisionar los pulmones. ¿Por qué razón? Porque al estirarle los brazos, las costillas se abren y apresionan los pulmones. Hay menos sangre, perdón, hay menos oxígeno para oxigenar la poca sangre que hay menos sangre. Y en ese momento hay un hombre que cree y hay un hombre que no cree. El que no cree, que dice, si eres Dios, bájate y sálvanos. Como que, what, estamos, bueno, ¿qué? ¿Sí? Decimos, oiga, usted no entendió, ustedes dos, los que estaban ahí al lado de Jesús, estaban por sus propios pecados, pero el Señor era santo. Pero él en su tontería, como todo ser humano, quiere el milagro, pero no quiere al que hace el milagro. El hombre de la cruz del otro lado, él está a minutos de morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la escritura dice que él va a morir en la cruz, le van a partir las piernas. Los romanos le partían las piernas para asegurarse que había muerto. Al partirle las piernas perdían el peso y ellos terminaban descolgándose y ahogando totalmente, aplastando sus pulmones y muriendo. Si estaban agonizando en el último minuto de la vida,
terminaban muriendo porque cerraban toda respiración y morían ahogados en su propia sangre. Él estaba momentos antes de morir y Jenicita dice, ¿y qué si él no experimentó todo el proceso de santificación? Yo hago una pregunta. En las palabras que él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, manifiesta que su mente fue renovada. ¿Creía lo mismo que el otro que estaba en la cruz? Creía en el momento que no se podía creer en Jesús como Dios, como Salvador. Y a mí me parece extraordinario. Su acción fue de creer en el Señor a pesar que todas las circunstancias estaban negativas. La Biblia muestra que él murió en la esperanza de la resurrección, que su Señor lo salvara. Posiblemente minutos o segundos antes de exhalar su última bocanada. Si ese hombre hubiese podido vivir más tiempo, hubiese vivido para el Señor, así como lo hizo Pedro con su familia. La Biblia no narra la esposa de Pedro, los hijos de Pedro, pero los escritores contemporáneos, si ustedes pudieran acceder a la literatura de la tradición judía y de las tradiciones de ese tiempo de la iglesia, de la era de la patrística, van a narrar que la esposa de Pedro y los hijos de Pedro murieron entregando su vida por el Señor de manera, los sacrificaron. Ellos fueron martirizados. ¿Por qué morir de esa manera? Porque uno comprende que hay una vida mejor que esta vida. Y esa es la mejor manera de saber la santificación. Porque a veces nosotros vivimos en esta vida creyendo en el Señor, pero Él me va a bendecir, me va a prosperar, me va a dar buena salud, no me voy a... Algunos piensan que no se van a morir, perdónenme. ¿Quedó más claro ahora sí, Jenicita? O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de vivir una hora para Cristo, después de haber creído en Cristo, nuestra mente está renovada y esperanzada en Cristo. Y si tenemos 5, 10, 20 años para vivir, tenemos que crecer, como dice acá, que nosotros somos renovados hasta llegar a la totalidad de la imagen de Cristo, porque somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Qué es la santificación? Es la obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos renovados. No es un acto mágico. No es que hoy soy salvo y voy a aborrecer todo el pecado que hay en mí. Y se lo voy a demostrar. Sino es un proceso, pero ya estamos capacitados para identificar el pecado y para vivir para la justicia. En segundo lugar, la santificación comienza con un cambio de señorío. La Biblia, ¿qué dice? ¿Por qué yo les decía que éramos esclavos sin Cristo? ¿Quién era el Señor de aquel que está sin Cristo? Pues el demonio. Satanás. Sí, pero en términos prácticos es el pecado. Se ama el pecado, se acurruca el pecado, se alimenta el pecado. La santificación comienza cambiando de Señor, porque ahora mi Señor es Cristo. Ahora, eso no es mágico, es un proceso. La santificación comienza con la obra de Dios, porque yo soy trasladado como persona del reino del pecado al reino de la gracia, trayendo vida a mi vida. Por eso es incongruente que alguien diga, yo soy cristiano y no ame la iglesia, no ame a las personas con las que pasará la eternidad con ella. O sea, tiene algo malo en su emocionador. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? Sí, señor. Y esto es duro, porque yo tengo que empezar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y desde Adán estamos en esclavitud bajo el pecado. La Biblia dice, muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque sin Cristo hemos perdido totalmente la capacidad de querer algún bien. Y tampoco una persona sin Cristo se puede convertir a sí mismo.
ni tampoco nos podemos preparar para la conversión. Alguien no puede decir, oiga, como que estoy sintiendo que ser mentiroso, adúltero, ladrón, está mal. De hecho, esa es la vida de las personas sin Cristo, de alguna manera. ¿O no es así? Oye, ¿alguna pregunta hasta aquí? En Cristo Dios obra, pues, en Cristo Dios obra salvadora, invencible e irreversible y nos traslada al reino de su gracia. En Cristo de manera voluntaria y gozosa sometemos todo nuestro ser a Jesucristo. Miren cómo se los quiero decir. ¿Cómo experimentamos el poder de Dios? Cuando se predica la palabra, nosotros entendemos el mensaje de Dios, ¿o no es así? ¿Cómo lo entendemos? Racionalmente. ¿Saben qué dice la Escritura? Aquel que llegó a Cristo, el que robaba, ya no robe más. El que adultere, ya no adultere más. El que fornicaba, ya no fornique más. El que mentía, ya no mienta más. Ahora, eso se debe entender racionalmente. Yo no puedo decir, si yo no conozco el pecado, yo no me puedo arrepentir de ese pecado. Aunque Dios está obrando invenciblemente, irreversiblemente y trasladando al reino de su gracia, yo como ser humano, como persona, primero lo entiendo en mi cabeza, luego tengo que tomar la decisión conforme a esa nueva voluntad que tengo, porque tengo la libertad de decir, peco o no peco. Y de ahí mis emociones cambian. Voy a hacerles un ejemplo para que ustedes vean. Todo cristiano en algún momento de su vida peca, deliberadamente. Pero él no dice, me salí con la mía y mañana lo vuelvo a hacer. El cristiano que peca, lo primero que siente es culpabilidad con Dios, vergüenza con Dios, tanto así que la primera reacción instintiva es, no voy a la iglesia, no puedo orar. Si va a leer la palabra, no se siente ni siquiera digno de leer, pero ¿quién lo está viendo? Nadie. Solo Dios, pero él siente la culpabilidad con Dios. Pero si es cristiano, él sabe que tiene que proceder al arrepentimiento, a confesar su pecado a Dios, ir a la iglesia, orar y leer la Biblia y fortalecerse en la gracia de Dios. ¿Es así o no es así? Sí, señor. Muy bien. Entonces estamos viendo que aunque la obra de santificación es 100% de Dios, es permanentemente también un privilegio del Hijo de Dios, que él tiene que ver y tiene que experimentar y hacerlo todos los días de su vida. En tercer lugar, es el Espíritu Santo quien aplica esta obra. La Sí, santificación es la obra de Dios en el Espíritu. O sea, si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, no podemos decir que somos hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo es quien nos hace cada vez más santos. ¿Por qué razón? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Miren, al ladito de la pantalla tenemos 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué experimenta el creyente? ¿Cómo sabe que lo que está haciendo está mal? ¿Quién le da esa vida? El Espíritu Santo. Pero vamos a hacer un ejemplo. A alguien le gusta la mentira, se goza en la mentira y practica la mentira y va tranquilo por la vida. Pero dice que cree en Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es cristiano? ¿Es creyente? No. Ahora, aunque todos luchamos con la mentira, según lo que dice Primera de Juan, cada vez que mentimos, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Y cómo nos lleva a ser más santos? Capacitando nuestra mente, nuestra voluntad
y nuestras emociones para decir la verdad a pesar de las consecuencias. Evitando el decir mentiras porque sé que ofendo a Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos aplica esa regeneración como haciéndonos comprender, haciéndonos capaces de morir al pecado y andar en novedad de vida y de resurrección. Ese es el crecimiento en la fe, esa es la santificación. Me explico de otra manera que posiblemente no va a ser la más adecuada. ¿Puedo decir algo, pastor? Sí, claro. En todo lo que acaba de decir, lo que entendí es que la fe nunca está divorciada de la razón, ni la razón de la fe. Y no está divorciada de la voluntad. Y no está... Mm, mire, voy a hacerle un ejemplo. Si por alguna razón yo no voy el domingo a la iglesia, yo no puedo decir la pasé bien. Yo tengo que entender en mi corazón que estoy mal, porque estoy quebrantando un mandamiento de la ley del Señor. No importa lo rico que haya podido disfrutar, hacer y pasar, porque el Espíritu Santo me está convenciendo en la razón que mi decisión no fue la correcta. Y eso es lo que me lleva al arrepentimiento. O no es así, el haber ido a la iglesia y haber estado como un zombie. Juan David, ¿qué es un zombie? Está ahí, pero como que no Como está. entendido. un Es un muerto muerto que viviente. camina. Sí. No, es que hay muchos, no es en serio. A veces en nuestras iglesias hay hermanos que llegan todos los días, pero uno les pregunta de qué se predicó, de qué se cantó, y su emocionador anda mal, porque eso es curioso. Están en la iglesia, se duermen, están en la iglesia y están como sentados sin vida, pero se termina la iglesia y ríen, hablan, se alegran. Oiga, algo anda mal. Porque acá dice que por el Espíritu Santo somos capaces de morir al pecado. Entonces yo tengo que entender eso. Ahora, muchas personas pueden estar o enfermas, yo quiero ser considerado, o no han podido descansar por alguna situación de salud de ellos, de la familia o de alguna mala costumbre. Y claro, llegan cansados al culto. Pero ¿qué sucede cuando si yo identifico que estoy ofendiendo a Dios? ¿Cuál es mi crecimiento? ¿Cuál sería mi crecimiento ahí? ¿Quién me ayuda? Pues eso, tratar de estar el próximo. No hay crecimiento y toca cambiar. Ok, muy bien, presbítero Luis, qué bueno que esté acá con nosotros. ¿Cómo es el crecimiento? Entender que estoy ofendiendo a Dios y que yo tengo que preparar mi cuerpo. Todos los cuerpos no son lo mismo. Yo digo, miren, yo puedo acostarme a la 1 de la mañana el sábado, a las 2 de la mañana y al otro día 4:30, 5 de la mañana estoy despierto para hacer mis quehaceres. Y puedo predicar, y puedo cocinar, y puedo servir y luego puedo descansar profundamente, pero mis deberes los voy a hacer. Pero hay personas que no tienen esa capacidad humana. Yo no soy especial, yo tengo una capacidad de resistencia, no sé hasta cuándo, pero si yo entiendo que el trasnocho me hace daño, pues me tengo que acostar temprano. Si yo entiendo que no debo de hacer algunas cosas que me van a perjudicar, pues tengo que apartarme de ellas. Primero Tesalonicenses 4:7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué santificación? Morir al pecado por la obra de la gracia de Dios que es en el Espíritu Santo, en fe. Eso es vivificación. Así que desecha esto, no desecha, perdón, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto no es una enseñanza que yo me estoy forzando para decirles que ustedes tienen que ser pietistas, no, ni hipócritas. ¿Saben qué hace el hipócrita? Es aquel que cuando pasa al frente ora como los dioses, cuando pasa al frente canta como un cantante, cuando va al frente y predica, predica como el mejor orador, pero cuando está del otro lado, sencillamente se aburre, se cansa y se duerme.
Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es santificación. Vivir en el Espíritu. Es que el Espíritu Santo es el que nos lleva y nos dice, nos da sabiduría, nos da el poder de la capacidad de renunciar a lo que Dios aborrece. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pregunto, Juan David, que usted que nos va a ayudar acá, Romanos 6:4, ¿qué nos está indicando? Que, como que, por decir que cuando somos, que si somos sepultados contra él, es gracias al bautismo, con el o sea, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, pues también nosotros pues andamos en vida nueva. Ok, pero esa vida nueva, ¿cuándo es? ¿En la vida eterna o ahora y ya? Para siempre. A partir de ahora. O sea, todos los días que estoy experimentando que Dios está obrando en mí, por eso sí, cuando yo llegué a la vida cristiana, soy una persona y 5 años después yo debo haber crecido en fe. Debo empezar a amar las cosas de Dios. Y en 10 años debo haber crecido más y en 20 años más. Es un reclamo que el apóstol Pablo le hace a la iglesia, le dice, oiga, ustedes después de tantos años que yo he fundado esta iglesia, en vez de estar comiendo carne, están bebiendo leche. ¿Por qué será? La santificación entonces tiene dos dimensiones inseparables, pero distinguibles. Por un lado está la mortificación. O sea, yo cuando vengo, miren, cuando la palabra de Dios es predicada, debe mortificar el pecado. ¿Qué significa esto? El debilitamiento y la muerte gradual continua del pecado. Pregunto, hermana Raquel, ¿qué es el pecado? Todo lo que ofende a Dios. Sí, pero ¿qué es el pecado? Una transgresión de la ley. Transgredir la ley. Muy bien, o sea, es una acción que yo estoy haciendo. Voy a hacer un ejemplo. Si yo practico la mentira, pues yo tengo que llegar a un momento en mi vida de decir, yo no voy a mentir más. Así yo quiera mentir, yo tengo que aprender a decir la verdad. Por eso el creyente maduro es aquel que ora, que lee, que practica lo que lee, que se afirma en las obras de la gracia, que es una columna dentro de la iglesia, que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Entonces, la mortificación del pecado o el debilitamiento, la muerte gradual del pecado es la santificación, pero por otro lado, la vivificación, que eso es un avivamiento del creyente, o sea que el creyente se alegra de hacer lo bueno, se alegra de cantarle a Dios, se alegra de orar a Dios, se alegra de ¿qué más? De asistir a la iglesia, se alegra de hacer las obras para Dios, porque practica la verdad. ¿Eso es santidad o no? Porque a veces cuando nosotros pensamos, sin santidad nadie verá a Dios, es decir, como decía el joven rico, es que yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no codicio, he cumplido los mandamientos desde mi juventud. Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Y qué dijo el rico? Ya voy. ¿Por qué se fue triste? Lo interesante es que a veces nosotros nos consideramos que ya somos de Dios simplemente porque cumplimos algunos mandamientos. Miren, queridos hermanos, como cuarta idea de la santificación, la meta de Dios en la santificación es que seamos renovados conforme a la imagen de Dios en Cristo. Dios está renovando a cada uno de sus hijos en su totalidad de su ser, según la imagen. Colosenses 3:10 dice,
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, tiene un comenzar y termina en la glorificación. ¿O no es así? O sea, no es simplemente yo me estoy portando bien, sino yo me examino en el espejo de la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos decir que somos cristianos si nosotros seguimos practicando los mismos pecados. El apóstol Pablo nos dice que en la santificación estamos siendo renovados conforme a la imagen de aquel que nos creó. De manera particular, cada hijo de Dios está siendo conformado a la imagen de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Por eso el Señor Jesús vivió en esta tierra e hizo cosas de las cuales nosotros podíamos seguir. Pablo, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hay cosas que ahora no les estoy diciendo que multipliquen el pan, ni que caminen sobre las aguas, ni que resuciten a nadie. ¿Qué es lo que nos mostró el Señor Jesús? Que la vida humana sin cometer pecado era posible. Y eso es algo extraordinario. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora yo les pregunto, ¿es una realidad para ustedes, mis queridos estudiantes? Porque es fácil hablar de la salvación es de Dios desde la comprensión teológica, pero yo lo estoy viendo como una realidad en mí. Porque la santificación, dice Pablo a los filipenses, es un proceso de conformación a Cristo en medio de la familia de los redimidos. O sea, sin iglesia yo no puedo decir que soy salvo. Sin la familia de Dios que Dios me da. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Cada miembro de la familia de Dios está siendo hecho para llevar la semejanza del Hijo amado a nuestro Padre Celestial. Y ahí se cumple lo que en Génesis capítulo 1, 26, 27 y 28 es el propósito de Dios, porque el hombre está en esta tierra. ¿Se acuerdan que dice Génesis 1, 26 al 28? Génesis capítulo 1, no está en pantalla, pero lo pueden revisar. Sí, que Sí. Dios hizo al hombre bueno y que le entregó para que gobernara, para que... Miren lo interesante. Se los leo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, de las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es que la imagen de Dios tiene que llenar toda la tierra, porque el reino es de Dios. Y miren lo interesante, porque aquí está el comienzo de la historia de la redención. Pero el hombre en el huerto del Edén le pasa algo extraordinario. Aunque es hecho bueno en gran manera, no fue hecho perfecto. Fue hecho bueno en gran manera, no le faltaba nada, no había razón para que él pecara, pero no estaba perfecto, porque solo es perfecto cuando está en Cristo. Y cuando está en Cristo, la imagen de Dios perfecta, glorificada, llenará toda la tierra. ¿Es claro lo que yo estoy diciendo? ¿O hay alguna pregunta? Muy bien, no hay preguntas. Quinto lugar, Dios nos llamó a participar
en nuestra santificación. Eso es lo que yo les decía. ¿Qué es la santificación? La obra de la libre gracia de Dios por medio del Espíritu Santo en la fe de Cristo. Pero Él nos capacita para que nosotros seamos partícipes de esa obra, a amar lo que Él ama. Mira, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahí está en pantalla, puedes leerlo fuerte como varón de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿qué está haciendo Jenicita Dios todos los días en el creyente? Pues llevándonos a la salvación a través de la santificación. O sea, nos está santificando. ¿Cómo es esa santificación? Sí, pero ¿cómo es esa santificación de acuerdo a esto? Dice que Él produce el querer como el hacer. O sea, yo quiero y empiezo a esforzar mi voluntad. Porque es que, miren, queridos hermanos, tenemos que ser realistas. Pablo lo dijo. Hay una lucha en nosotros. Miren, yo le voy a decir una cosa. Le preguntamos a Calé, que está aquí. Calé, ¿qué es más fácil? ¿Leer una página de la Biblia o jugar celular? La verdad. Muy bien. ¿Qué es lo que desea más tu corazón hacer? ¿Leer la Biblia o jugar en el celular? La verdad, dijo, porque lo que te pasa a ti nos pasa a nosotros. ¿Ustedes qué opinan los que están en el internet? ¿Qué es más fácil? ¿Verse una película o irse con bicicleta que venir a la iglesia? Uno puede ir de paseo, no sé, acá tenemos muchos lugares para paseo. ¿Cuántas personas van para Monserrate? Se van a Huasca, se van a Termales, se van. Eso, como que el corazón dice, ay, yo quiero, yo deseo. Pero ¿quién tiene ese mismo entusiasmo para ir a la iglesia, para leer la Biblia? Hay una lucha en nosotros. Pero ¿por qué nosotros empezamos a decidir esas cosas y empezamos a disfrutar el cantarle a Dios, orarle a Dios, venir a la iglesia, leer la Biblia? Porque Dios está procurando el querer y el hacer, pero hay algo interesante en Filipenses, dice con temor y con temblor. O sea, yo sé que si yo no hago eso, hay unas consecuencias dadas por mi Padre. Dios está trabajando en nosotros. Podemos y debemos trabajar nosotros en nuestra salvación, queridos hermanos. Y tenemos que confesar hoy que la santificación es una realidad, porque hay una lucha en nosotros. Hay una lucha, ¿sí? Tito capítulo 2 versículos 11 y 12, y este título lo vamos a tocar varias veces posiblemente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, esto que es sobrio, justo y piadosamente, ¿es de acuerdo a nuestros términos o de acuerdo a los términos de Dios? Porque yo les pregunto, ¿qué es lo que es sobrio? ¿Qué es lo que es justo y qué es lo que es piadoso? ¿Qué es más piadoso? ¿Ir a visitar el domingo a un padre que está solo o venir a la iglesia? No, en términos humanos uno qué haría. ¿Qué es lo que es justo? ¿Sí se dan cuenta de la lucha que nosotros tenemos en nuestro corazón? Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado, se refiere a Jesús, con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles le ha dado arrepentimiento para vida. Una expresión de la salvación, mis amados hermanos, es que tú y yo tengamos la capacidad de empezar a reinterpretar las acciones de nuestra vida
con la palabra de Dios y no con el sentido común. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. ¿Estamos siendo claros? ¿Estamos bien todos? La escritura dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. Y eso son acciones propias de nosotros. Tenemos la responsabilidad de vivir la salvación. No somos marionetas, no somos un computador, no somos un carro que alguien nos tiene que prender, echar gasolina y conducir. Somos agentes morales, espirituales, somos personas que están vivas, libres y somos amigos de Dios. Por gracia de Dios creemos y por gracia de Dios también nos arrepentimos. Dios ha designado ciertos medios por los que se complace en llevar a una persona a la fe. Eso es por la predicación de la palabra. La oración como un tiempo de comunión y aumentar y fortalecer esa fe. ¿En qué? En el ministerio de la palabra, la administración de los sacramentos y la oración. Todo eso, ¿dónde se hace? Normalmente al congregarnos y al ser dirigidos. Mis hermanos, si nosotros usamos estos medios con diligencia, podemos esperar que Dios nos dé el crecimiento en la gracia que deseamos y necesitamos. Queridos hermanos, Pablo cuando comenzó a escribir y a predicar sobre la verdad del evangelio, él comenzaba diciéndoles, hermanos, tenemos que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, estamos perdidos. Efesios capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. De ahí viene toda una exposición de la salvación para la iglesia. Luego le dice en el capítulo 2, estaban muertos, ahora tienen vida. Y después los capítulos 3, 4, 5 y 6 le dicen que la vida cristiana es una vida que es permanentemente una batalla y una lucha de vivir para Dios en el hogar, en la iglesia y en este mundo. Tenemos que aprender a entender que Dios quiere que vayamos de la mano de Él. Y esto es muy importante para nosotros. En sexto lugar, la santificación se explica. Todo creyente debe perseguir las buenas obras. Pero no son las buenas obras que tu mente te dice. Son las buenas obras que Dios aprueba y que requiere de nosotros. Porque estas necesitan de nuestra obediencia. ¿Sí? Las buenas obras son importantes para servir como frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Yo no puedo decir que amo a Dios a mi manera. Yo he escuchado eso. Es que yo amo a Dios y sirvo a Dios a mi manera. ¿Te congregas? No. ¿Estudia la palabra? No. Pero yo soy una buena persona. Obedecer la ley de Dios, por tanto, es algo que Dios nos lleva cada día en una vida de santificación y es también una lucha continua con nuestros enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Son los tres enemigos que la Escritura manifiesta. ¿Cuál es el más peligroso de los tres? La carne, porque es lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo cuido, lo que yo alimento. Romanos 7, aunque acá hay un texto bastante largo, solo vamos a tratar de entender algo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago
no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Entendieron? ¿Qué significa eso, Jenicita? Usted dijo que entendió. Pues sí que él, por ejemplo, por más que quiera hacer una cosa, su razón le dice una cosa, pero su carne lo llama a hacer otra. Y él sabe que está mal, pero aún así lo hace. Es una realidad que ¿quién está viviendo? Pablo. El apóstol Pablo. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿De qué manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí? ¿Cómo yo sé que soy pecador? ¿Se acuerda lo que estamos diciendo acá? Cuando hago lo que no quiero. ¿Por qué no quiero hacer eso? Porque yo he nacido de nuevo, tengo una mente renovada, una voluntad renovada, unas emociones renovadas, y al hacer lo que no quiero, es porque hay pecado en mí y eso mora en mí. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Ahora, miren lo interesante del argumento de Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es cuando viene esa exclamación de él que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Explico hasta aquí. Nuevamente, decimos, vamos a leer la Biblia en un año. Pero para leer la Biblia en un año, ¿qué tenemos que hacer? Leerla todos los días. Leerla no solamente todos los días, sino una cierta cantidad de capítulos. Pero ¿por qué no lo hacemos si eso es lo bueno? Si sabemos que eso es bueno y está bien. Que nos da. Pueden ser varios factores. Yo he escuchado algunas excusas. Pastor, no tengo tiempo. Listo. ¿Su día cuántas horas tiene? Depende de qué hora me acueste. No, ¿cuántas horas tiene su día entre lo que duerme y está despierta? 24 horas, punto. Sí, claro. Día no, porque mi día, por ejemplo, si comienza a las 5 y termina a las 9, no tiene 24 horas. No, entre lo que duerme y está despierta tiene 24 horas. Es el mismo día que tiene Raquel, que lo tiene el día con Otto, que lo tiene Riley, que lo tiene Sergio. Todos tenemos la misma cantidad de días. Pues, El tema es cómo redimimos el tiempo. Es que nuestro corazón a lo que más se dedica es lo que más ama. sí. Normalmente la Biblia lo que dice, que las personas dedican más tiempo al amor al dinero, no a las cosas de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando yo hago lo que yo no sé que debo de hacer, es que veo que mis miembros están mal. Por eso yo les decía hace días al diácono Sergio, cuando estábamos estudiando sobre la antropología del hombre, Dios nos creó y nos dio un cuerpo, y en ese cuerpo reside lo intangible. ¿Qué es lo intangible? La parte que no se ve. Pero esa parte que no se ve tiene la capacidad de pensar, tomar decisiones, emocionarse, de ser un agente moral y de tener una comunión con Dios. Pero el hombre cuando peca, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Voy a hacer un ejemplo. Cuando yo decido no ir a la iglesia, llevo mis piernas, mis manos, mis pies, mi cuerpo, mi cabeza a otro lado. ¿Quién lo hace? La parte intangible. Miserable de mí. Tangible no, tangible. No, lo intangible está llevando lo tangible. Okay. Entonces dice ahí, pero fíjense el versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿qué está diciendo? Esto es algo extraordinario. Que el creyente
tiene forzosamente que experimentar el poder de Dios para que el Espíritu de Dios lo convenza en la mente, capacitarlo en la mente de que tome una decisión diferente con temor y con temblor, porque esa es la madurez cristiana. La madurez cristiana no es yo llevo 20 años en la iglesia, sino el testimonio que doy todos los días de esa pelea, que aunque no quiero, hago lo que debo de hacer porque eso agrada a Dios. ¿Eso es claro, mis hermanos? Sí, señor. Muy bien, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. ¿Se comprendió esa parte? O sea, Dios está obrando en nuestra mente todos los días lo que hay que hacer. Voy a hacer otra comparación. Si yo soy adicto a algo, Raquelita, una adicción, mencióneme algo. Adicto a algo. Al dulce, no, pues algo más perjudicial. Al licor, ya listo, yo soy alcohólico. Llego a Cristo. Esa adicción no se me quita mágicamente. ¿Por qué razón? Porque el cerebro, cada vez que yo tomo, me segrega sustancias que yo siempre les hablo, que nosotros nos dan placer. Dopamina, oxitocina, adrenalina. Y mi cerebro es adicto a esas neurotransmisores o neurohormonas. Pero ¿cómo somos santificados? Porque mientras mi carne me está pidiendo una cosa, el espíritu, ¿qué me dice? Obvio. Y que tengo que corregir. El deseo de mi carne es una cosa y el deseo de mi santificación es otra. ¿Cómo yo crezco? Cuando yo tengo la capacidad de decir, salgo de esta condición, no la hago más y me alejo de ella. Y las dos van paralelamente. Dios está obrando en mí a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y me está convenciendo que mi deseo de mi carne se opone contra el deseo del Espíritu, porque ellas van siempre en oposición. Y es así con cualquier pecado. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Hello, ¿están por ahí los hermanos en internet o estoy solito? Sí, señor. Muy bien, diácono Mario, gracias por dar signos de vida. Esta batalla tendrá sus contratiempos y decepciones, pero yo quiero que sepan que estamos luchando a la luz de la victoria de Cristo. Él ya ha ganado nuestro favor sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos hizo libres. O sea que si yo tomo decisiones contrarias a Dios, hay consecuencias en nuestro corazón y a veces uno piensa en las consecuencias punitivas. ¿Cuáles son las consecuencias punitivas? ¿Qué es lo punitivo? Voy a hacer un ejemplo. Si yo no hago esto, Dios me castiga de esta manera. Y normalmente así no funciona. Las consecuencias es que yo empiezo a perder comunión con Dios. Cuando yo me empiezo a abandonar al pecado, miren, esta es una sintomatología evidente. Dejo de orar, dejo de leer las escrituras, dejo de congregarme y trato de alejarme de Dios. ¿Recuerdan qué pasó en el Edén cuando Adán pecó? Se escondió. Huyó de la voz de Dios. Yo siempre me he preguntado si Adán conocía a Dios en su plenitud, porque el primer día lo llevó a contemplar toda la creación. Solo comprendan esto. Dios lo creó, le dio todos los dones y le dijo, contempla todo lo que he hecho. ¿Ustedes se imaginan ese ser, Adán, por primera vez viendo los animales volar, caminar, no le hacían daño, todo el huerto del Edén? Él peca. ¿Por qué no dice, si Dios fue tan bueno de capacitarme, de darme todo esto, ¿por qué no se acercó a pedir misericordia? ¿Quién me resuelve eso? Porque tuvo miedo, porque dice que tuvo miedo. Entonces el miedo es un Pero ¿por qué tener miedo del ser
más misericordioso, amoroso. Exacto, porque no le conocía ya como lo debe conocer. Yo les pregunto, todos nosotros estamos en Cristo. Si usted peca, ¿usted qué hace? Dice, ya no voy a la iglesia, me voy. No, ¿usted qué dice? Yo le voy a pedir perdón a Dios. Yo vuelvo a las escrituras, tengo que volver a orar porque me tengo que alejar de este pecado. Esta batalla tiene sus contratiempos y decepciones, pero luchamos a la luz de la victoria de Cristo. Ya ha ganado en nuestro favor sobre el pecado y la muerte. Y debido al compromiso de Dios de terminar lo que Él ha empezado, sabemos que Dios completará el proyecto de santificación que ha comenzado en nuestra vida. Aquel que comenzó esta buena obra la está perfeccionando. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa eso, Raquelita? ¿Qué significa Primera de Juan 3:9? Ayúdale, diácono Sergio. Todo aquel que nació en Cristo, en Dios, no peca. Como el Señor vive para él. Es nacido de Dios. Presbítero Luis, usted iba a decir algo. Sí, pastor. Que si nosotros tenemos conocimiento, hemos aprendido que no debemos de pecar o estamos cambiando de vida respecto a no pecar y hacemos lo malo, pues estamos en contradicción con Dios y eso es lo que acarrea, o sea, no estar en gracia de Dios y apartarnos de Él. Un ejemplo que doy, que a veces no, sino que estamos en una prédica dominical y en ocasiones pensamos que lo que dijo el pastor, las palabras que están en la Biblia, los versículos vienen en contra de nosotros. Uy, eso me cayó a mí. Uy, eso me lo están echando a mí, pero no sabemos el por qué. Y el por qué es porque nosotros hemos pecado en esa parte y no somos como muy, Conscientes. sí, conscientes para decir eso, para pensar que lo que estábamos haciendo es malo de delante de Dios, sino es que se nos haya hecho algo de culpa. Ok, entonces la santificación es cuando el Espíritu Santo me convence que no es el pastor, sino que es Dios por su palabra, que yo tengo que arrepentirme. Acá lo interesante de 1 de Juan 3:9, pongan atención, dice que aquel que es de Dios no practica el pecado. O sea, yo no puedo ver un pecado recurrente en mi vida porque es que el Espíritu Santo no me dejaría vivir en esa condición. Me tiene que llevar al arrepentimiento, me tiene que llevar a novedad de vida. Porque he nacido de Dios. 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. en el mundo. 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿a qué se refiere a los habéis vencido? Muy bien. Acá dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica que es el ser humano el que está siendo santificado. ¿Sí? Para ser guardado de manera irreprensible a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos nosotros permanentemente, los hijos de Dios, vemos el poder de Dios como seres humanos. Lo tangible y lo intangible tiene que estar en comunión con Dios. ¿Es claro, presbítero, así? Primera de Corintios 6, Sí, señor. versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren, queridos hermanos, estos pecados son los pecados más adictivos. Porque hay personas que dicen, yo no estoy haciendo nada a nadie, pero viven en fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener sexo, dos personas solteras que se encuentran solo para tener sexo. Pero dicen, estamos bien porque nos amamos. El idólatra, el que se hace imágenes. El adúltero. ¿Quién es el adúltero? El que está casado pero tiene sexualidad fuera de su matrimonio con otra persona casada. El afeminado. Y me parece interesante acá porque una cosa es el afeminado y otra cosa es el que se acuesta con varones. Porque ¿cuál es el deber de un varón? Verse como varón, caminar como varón, andar como varón, no como una dulce florecita. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. La palabra maldiciente es una persona que habla groserías, una persona grosera. ¿Saben por qué acá el maldiciente es rechazado? Porque una persona que habla permanentemente groserías no es consciente de que está delante de Dios, está siendo irreverente a Dios. Ni los estafadores. Dice textualmente, heredarán el reino de Dios. ¿Y saben qué es lo importante aquí? Que dice que todos estos tienen esperanza. Versículo 11, ¿cómo dice diácono Sergio? Esto erais algunos más que habéis sido lavados, y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. O sea, Dios obró en los fornicarios, en los idólatras, en los adúlteros, en los afeminados, en los homosexuales, en los ladrones, en los ávaros, en los borrachos, en los maldicientes, en los estafadores. Y los trasladó. Esto es la santificación de la oscuridad al reino de Dios. Y gobernó sus mentes y los convenció y los hizo arrepentirse. Esto es la santificación. Los hizo partícipes de la obra más extraordinaria. Porque una persona dice, es que yo no puedo dejar esto. Pero Dios dice y obra en nosotros. ¿Y qué dice? Que sí se puede. Por eso tenemos que diferenciar la justificación de la santificación, porque ambas gracias son posición del creyente. No hay ningún creyente justificado que no esté siendo santificado. Pero estas gracias son distintas entre sí, al menos en 4 aspectos. El primero, es un acto de la gracia de Dios, mientras la justificación es un acto de la gracia de Dios, mientras que la santificación es una obra de la gracia de Dios. No sé si me están comprendiendo, ya que la justificación es una declaración legal. O sea, Dios es el que declara justo a una persona, tus pecados han sido perdonados, listo. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo la santificación es algo que Dios obra en nosotros, capacitándonos en nuestra mente para que nosotros, amando el pecado, renunciemos al pecado, haciendo morir el pecado. El viejo hombre es el que ama el pecado. Muy bien. Segundo lugar, la justificación al presente es perfecta. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo en la cruz. Mientras que la santificación al presente es imperfecta. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos siendo perfeccionados. Tercer lugar, la justificación se ocupa del se ocupa de la culpa del pecado, mientras que la santificación se ocupa del dominio y la presencia del pecado. Me explico. Si yo robo, yo debo de morir. Por la justificación soy declarado justo, ya no voy a morir. Pero en la santificación, yo robo y me tengo que arrepentir. Es un proceso, que es una responsabilidad mía. Cuarto lugar, en la justificación, Dios imputa la justicia de Cristo a nosotros. ¿Qué es imputar? O sea, la justicia de Dios se nos da a nosotros. Se nos declara como si nosotros lo hubiésemos hecho.
Pero en la santificación es por medio de su Espíritu, Dios nos infunde la gracia y nos capacita para ejercerla. ¿Ha sido claro hasta aquí, mis hermanos? Segunda de Corintios 5, 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, Una criatura es. exactamente, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas Nuevas. nuevas. Y todo esto proviene ¿de dónde? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces podemos decir claramente que la santificación es la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. Y la palabra santificación está relacionada con las palabras santos, santo. Ambas palabras tienen que ver con santidad, algo que se santifica, algo que es apartado, algo que es para un uso especial. Ustedes saben que ya no somos del mundo, que su verdad está en nosotros, que su voluntad está en nosotros y que el Señor nos ha unido en nosotros. Están en los pasajes que están ahí, pero quiero avanzar para poder dejar un espacio. Creo que la clase ha sido bastante larga. ¿Hay preguntas hasta aquí? Pastor, mi pregunta, ¿cómo diferenciamos o qué se diferencia la santificación de la gracia inmerecida que tenemos? Ok. Es que cuando nosotros hablamos de la gracia inmerecida, estamos hablando de la justificación. Cuando hablamos de la justificación, dijimos, es el acto de la gracia de Dios por la cual somos declarados justos. O sea, siendo pecadores, hemos recibido la gracia de Dios del perdón de todos nuestros pecados. Eso es un acto posicional que ya es una realidad para nosotros. Dios nos ve justos, pero en la santificación, aunque nosotros somos declarados justos y la victoria ha sido ganada por Cristo, nosotros tenemos que experimentarla en nosotros ese cambio. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, que es lo más difícil que tenemos y la lucha que nosotros tenemos. O sea, nosotros todos los días, Pablo lo dice, por la carnalidad o el pecado que mora en nosotros, siempre tendemos al pecado más que a las cosas de Dios. Pero el Espíritu Santo y el plan de Dios es que nosotros abracemos los medios de gracia que son la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, los sacramentos, para fortalecer nuestro carácter cristiano. La santificación es un estado de separación con Dios, o sea, yo soy de Dios, no soy del mundo. Y los creyentes están en ese estado cuando nacen de Dios. Lo dice 1 Corintios 1:30, mas la obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. No sé si así le quedó más claro, presbítero. Sí, señor, sí. Aunque nosotros decimos en una oración, pues gracias Señor por la gracia inmerecida que nos has dado, entonces podemos decir también que gracias Señor por habernos permitido ser santificados. Muy bien, pero es que la santificación, nuevamente les digo, es parte de la obra de la salvación, pero es que el Señor, al hacernos nuevas criaturas, al renacernos, nos da la capacidad de meditar en dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. La pregunta es, ¿por qué están en esta clase? ¿Para qué estudian? Y es algo que nosotros tenemos que ver, que Dios está tratando a través de su palabra, dándonos el conocimiento de quién es Él, cuál es su voluntad, para nosotros hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Hebreos 10:10 dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz.
y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Ese es el acto de gracia, y por acto de gracia somos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y nosotros estamos, miren, la santificación que se menciona en este versículo de que es obra de Él y para Él, es que si hemos sido separados para siempre para Dios. Es una obra de Dios que se realiza desde la naturaleza misma del hombre. Y nosotros la experimentamos, que estamos conectados a Dios, que Dios nos obliga, nos lleva. El Espíritu Santo no nos deja. ¿Sí? Lo que no tiene el no cristiano se queda conforme con sus buenas obras pensando que compensa toda su rebeldía para con Dios. Entonces, fíjense que la santificación es parte de la obra de salvación. ¿Dónde termina? Miren la siguiente diapositiva, la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Ya estamos terminando rápidamente. Miren, la respuesta más sencilla es que la glorificación es la eliminación final que Dios hace del pecado en la vida de los santos. Es decir, que todos los que son salvos en la condición eterna, o sea, en la venida de Cristo, la gloria de Dios, su honor, su alabanza, majestad y santidad se hará realidad en nosotros. En palabras sencillas, estaremos con Cristo por la eternidad sin relación con el pecado. Romanos 5:2. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Al considerar la glorificación, debemos enfocarnos en Cristo, porque Él es la esperanza bienaventurada de cada cristiano. También podemos considerar la glorificación final como la culminación de la santificación. Ya esta es mi penúltima diapositiva. De acuerdo a la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando nuestro Salvador regrese, Él transformará nuestros cuerpos de humillación en un cuerpo glorioso como el suyo. Aunque aún no se ha revelado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él regrese en gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esa es nuestra esperanza extraordinaria, mis amados hermanos. Y eso es lo que nos debe impulsar a la santidad, a vivir para Él, que Él viene pronto. El Espíritu nos ayuda y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados hermanos, muchas gracias. Espero que puedan repasar estas diapositivas. La clase las dejaré en cuanto las tenga. No sé si hay alguna pregunta. Sé que la clase ha sido bastante larga, pero nuestra esperanza debe ser que una vez que hemos sido elegidos, Dios nos ha regenerado, nos ha dado vida. Tenemos la capacidad de poder decidir, de apartarnos del pecado y hacer morir el pecado en nosotros. O sea, ya no encontrar deleite en esas cosas, sino deleitarnos en las cosas de Dios. Porque viene un final glorioso. Estaremos con Él sin relación con el pecado. ¿Preguntas? No, señor, gracias. Presbítero Luis nos despide en oración. Muchas gracias por esas palabras, Pastor. Gracias, Señor. Infinitamente te damos, Padre Santo, porque tú nos das a conocer tu palabra por medio de la cual nosotros, Señor, seremos salvos y por medio de la cual somos instruidos, Señor, para que demos a conocer tu palabra y todo lo que ella contiene para con nuestro prójimo, con nuestras familias, y que la podamos llevar a cabo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Permítenos, Señor, que nuestro espíritu sea solo para ti, que nuestras palabras, nuestros pensamientos solo sean de amor, de paz, de gozo, de contentamiento, y que tú nos des la sabiduría, Señor, para que todo lo que hagamos, lo hagamos a tu medida y en tu santo nombre.
Te glorificamos y te exaltamos esta noche y te alabamos en el nombre de Dios Jesucristo. Oramos con acción de gracias. Amén.